Dos. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente entrevista de la mañana, porque ustedes saben que dentro de las prioridades para gobernar que planteó el Frente Amplio con respecto a la salud se indicaba disminuir los tiempos de espera, también lograr un mayor acceso a los medicamentos y atender de manera urgente la salud mental. Así que para hablar sobre todos estos aspectos vamos a recibir ahora a Leonel Brioso, subsecretario designado del Ministerio de Salud Pública y ginecólogo de profesión. Muy buenos días, Leonel, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, felicidades por los desafíos que te van a tocar asumir en la siguiente administración. Contanos cómo se dio la designación, si lo esperabas o cómo te enterás de ella. Bueno, la designación en realidad no la esperaba. Yamandú nos convocó a un grupo, a Cristina, a Federico Preve y a mí para acompañarlo en la campaña previa, en la campaña preelectoral. Ahí tuvimos oportunidad de intercambiar a propósito de los puntos de vista que cada uno tenía en la salud. Y cuando ganó las elecciones yo me puse a la orden para lo que él pensara que yo podía ayudar en el proceso de conformación del gobierno. Me convocaron a este cargo, soy reincidente. Sos reincidente, cierto. Y estoy muy contento. Es un privilegio para mí que me da la vida tener una segunda oportunidad para tratar de empujar algunos temas de la agenda de los cambios en la salud, algunos de los cuales ya impulsé en el periodo anterior cuando estuve en la subsecretaría del gobierno de Mujica, y otros tantos que hay ahora como nuevos desafíos en el sistema. Y en ese sentido, ¿qué cambios ves entre lo que fue tu rol como subsecretario anterior y este? ¿Cuáles son las cosas más importantes que te parece que hay que mover? Estamos en un país diferente, donde fruto de lo que fue la emergencia sanitaria y quizás la falta de medidas de mitigación adecuadas, se ha incrementado la inequidad a nivel social, y eso se refleja directamente en la salud. Hay indicadores de salud bastante distintos en lo que es la performance de la salud privada, donde se atienden los quintiles 3, 4 y 5 de ingreso con respecto a la salud pública, donde se atienden los quintiles 1 y 2. Me refiero a indicadores que hemos estudiado y que hemos hablado aquí, que tienen que ver con el proceso reproductivo, pero no solo. Desde la expectativa de vida, la prevalencia de enfermedades, el acceso a la atención sanitaria, los tiempos de espera en cada uno de los lugares, el acceso a medicamentos, el acceso a prestaciones del Fondo Nacional de Recursos, que en principio serían absolutamente equitativas para los dos, pero aún así se mantiene una brecha de inequidad que se ha incrementado en este periodo. Y el tema de la inequidad es un eje central de nuestra propuesta de gobierno, porque partimos de la base de que no hay posibilidad alguna de construir un país desarrollado, un país de primera, si no es en un marco de equidad. Y ese creo que es el desafío principal, tratar de tener prestaciones de excelencia en cuanto a la calidad, pero para todas las personas. ¿Esas inequidades se dan entre ACE y los prestadores privados? Sí, se dan entre ACE y los prestadores privados, y dentro de los prestadores privados, cuando comparamos las performances de los sistemas de los seguros privados y del sistema mutual, también es diferente. Por ejemplo, los tiempos de espera, que en el sistema privado son de horas, en el sistema, los seguros privados son de horas, en el sistema mutual pueden ser de días y en ACE pueden ser de meses para las mismas especialidades. Y hay otra segunda discriminación ahí. ¿En el sistema mutual de días? Sí, o de meses. Son muy optimistas. No me toca, me parece. Depende del especialista. Por Semanas, ejemplo, meses. Si usted tuviera que ver un ginecólogo, quizás son días. No, pero tengo que ver una cantidad de No es el especialistas. caso. No es el caso. Y me tocan semanas, meses, a veces no hay números. La diferencia es más o menos siempre en el privado de inmediato, en el seguro privado de inmediato, en el sistema mutual días o meses, le concedo eso, y en el público mucho más tiempo, ¿no? Ese es el asunto principal. Esa diferencia es tanto para especialistas como para operaciones quirúrgicas. También ha habido un atraso quirúrgico muy importante a nivel público con respecto al privado. Y bueno, el mutual también, ¿no? Y el mutual también. Lo que pasa es que la diferencia, o sea, no me parece menor en este sentido, porque si lo estamos planteando como un tema de diferencia público-privada o gente más pudiente que otra, y me queda la duda si no soy, sacando que en eso sí creo que tiene razón, los seguros privados, que es como un mundo aparte, si todo lo otro no es un problema ya estructural de todo el sistema y no solo de gente más pudiente o menos pudiente. Es una buena pregunta. Antes del 2007, cuando no existía el Sistema Nacional Integrado de Salud, la brecha era mucho mayor que la que es hoy.
Creo que la construcción del sistema ayudó mucho a disminuir esa brecha, pero el sistema requiere de algunas condiciones que son esenciales. Primero, que el Ministerio se haga cargo de ordenar las prestaciones en el sistema público y en el privado. Segundo, que se complementen las actividades entre el sistema público y el privado, sobre todo en el interior del país. Esto es muy notorio. No es imprescindible que las instituciones públicas y privadas tengan toda la dotación de recursos. A veces teniendo una sola dotación en el departamento y complementándola de manera adecuada, se puede tener las prestaciones para una población que tampoco, convengamos, somos la India, ¿no? Ni mucho menos. O sea, que se puede ordenar eso. Nosotros tuvimos mejores condiciones de equidad en la atención de salud y de calidad en periodos anteriores que lo que ha pasado ahora. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, es algo que tenemos que estudiar. Nosotros pensamos, por lo que hemos analizado a nivel del proceso reproductivo, que la pobreza, la inequidad, las situaciones de crisis que generó la pandemia ayudaron a esto, pero tampoco que hubieron medidas de mitigación adecuada para poder mejorar esta situación. Dos preguntas tengo sobre el tema de prioridades. Bueno, en esta mesa sobre los tiempos de espera hablamos intensamente. La primera es justamente cuál es el mecanismo para modificar eso y para lograr esto que vos hablas de la equidad. Y lo segundo, porque vos lo planteás también como prioridad, o lo plantea el programa del Frente Amplio, es el tema de la salud mental, que también lo hemos hablado muchas veces. En muchísimos casos, si no tenés plata, marchaste y no tenés acceso a una salud mental, ni siquiera te digo de calidad, acceso, no más. El tema de los tiempos de espera es un tema complejo y muy multicausal, y además que se expresa de manera distinta en todo el territorio del país. Pero básicamente lo que queremos abordarlo es desde dos lugares. En primer lugar, mejorar la dotación de recursos humanos en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, tanto público como privado, en todo el territorio, y para eso estamos embarcados en generar una estrategia de formación de recursos humanos, médicos y no médicos, en múltiples escenarios de formación en todo el país. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que allí donde se forman los recursos humanos, en general, allí se quedan instalados trabajando. Porque el periodo de formación de la persona, cuando desarrolla, por ejemplo, un caso muy cercano a lo que yo hago, la residencia de ginecología, es un periodo vital tan fermental que muchas veces ahí consolida su pareja, sus relaciones afectivas, laborales, y la persona se queda allí. Entonces creemos que mejorando esta posibilidad de que haya formación en todo el país y no solo con la macrocefalia de Montevideo, vamos a mejorar la distribución. De todo, no solamente de médicos. Y lo otro que creemos que es fundamental es conformar equipos de cercanía con la población, redimensionando el rol del primer nivel de atención. Eso creemos que juega un papel principal, porque en el primer nivel de atención se pueden solucionar gran parte de las consultas que una persona librada a su sola voluntad puede querer un especialista, pero quizás en el primer nivel puede resolverlo y derivar a esa persona al especialista cuando realmente se requiera. Eso necesita equipos de primer nivel de atención que tengan formación técnica, que muchas veces hoy no la tienen, que tengan equipos multidisciplinarios, médicos, licenciadas, y que tengan acceso a paraclínica adecuada para el diagnóstico, por ejemplo, de una situación metabólica como la diabetes, y tratamiento adecuado. Creemos que con esas dos patas se puede abatir bastante el nivel de los tiempos de espera, que son, sí, extremadamente largos. ¿Te parece que el primer nivel de atención está disminuido? Yo creo debilitado, porque en realidad fue un objetivo que se marcó desde antes de esta administración. Sí, totalmente. Yo creo que el primer nivel de atención sigue siendo en gran medida como una entelequia de la cual todos hablamos. Y no se concreta mucho en la práctica, y me parece a mí que hay que darle una nueva rosca a eso, dotándolo de recursos humanos y materiales en los territorios. Un ejemplo bastante paradigmático de esto es lo que pasó en el Cerro. En el Cerro había una red de atención de primer nivel bastante potente y que llegaba a todos los lugares, básicamente, con prestaciones sanitarias de calidad. Cuando la decisión fue montar en el Policlínico del Cerro el Hospital del Cerro, el hospital chupó, para hablarlo
claramente gran parte de los recursos que estaban en territorio y el primer nivel nuevamente decayó sus actividades frente al hospital y las personas tienen que ir desde el barrio, dejando a veces a los chiquilinos o lo que sea, a consultar al hospital porque ya no existe ese primer nivel tan robusto. Por eso el tema del primer nivel es un tema absolutamente central, pero para que no se convierta en un cliché lo que hay que hacer es hacer medidas concretas. ¿Pero está diciendo que fue negativo hacer el Hospital del Cerro? El Hospital del Cerro, creo yo, que fue una decisión política no muy bien estudiada en términos sistémicos para la salud. Poco tiempo antes se había liquidado Casa Galicia, que queda relativamente cerca en la zona de Montevideo, con prestaciones sanitarias infinitamente mayores, incluso tiene IMAE, y se gastó demasiado dinero en montar un hospital y reitero, el cortar la cinta del hospital es un hecho fenomenológico muy interesante, muy agradable, a todo el mundo le gusta cortar cinta, pero el problema es lo que se pone adentro y cómo funciona eso que se pone adentro, porque cuando los recursos humanos son finitos, no infinitos, de algún lado tienen que salir. Entonces hay que tener la responsabilidad de que si se monta un hospital hay que tener previsto más que las paredes y la fachada tan preciosa con esos relieves, cómo se van a llenar. Yo lo que estoy diciendo es que eso creo que estuvo pobremente estudiado y hubo como un impulso por cortar la cinta y no por pensar cómo puede funcionar. Ahora el hospital está en funcionamiento y forma parte del sistema y lo que hay que hacer es potenciarlo. Pero lo que, por ejemplo, alerto, es lo que nos han dicho los usuarios de atención de salud de El Cerro, es que vamos a tener que reforzar el primer nivel de atención. Pero me quedó la que se ha duda, debilitado. ¿el Hospital del Cerro desmanteló el primer nivel de atención que funcionaba en el barrio o lo que hizo fue trasladar los consultorios a una infraestructura nueva? Y bueno, justamente el tema es que el primer nivel de atención, así como lo concebimos, es un nivel que tiene que estar cercano a la gente, que la gente no tiene que trasladarse, sino que tiene que estar muy cerca en la policlínica, en el barrio donde la persona vive. Y no necesariamente tener que dejar la casa cerrada, los chiquilines a cargo de alguien y todo más o menos arreglado para ir a sacar hora para ver el especialista. Pero el hospital está en el cerro, o sea, está en el barrio. Y es grande el cerro, ¿no? Una Bueno. cosa es Santa Catalina, otra cosa... Pero ¿cómo cambió esa red? ¿Quiere decir, se cerraron esos otros centros de atención? Claro, porque disminuyeron. Por ejemplo, en pediatría, disminuyeron la cantidad de pediatras que había trabajando en el primer nivel. Pero ¿cómo es esa red del primer nivel? Claro, yo entendía que habían sido trasladados, que los consultorios seguían recibiendo a las personas con la concepción de primer nivel, pero desde el propio hospital. Ese es el punto, que yo creo que eso debilita lo que es la cercanía de la atención. La cercanía quiere decir... Estaba más difundido, repartida. Capilarizado en la población. Y eso había sido una conquista de mucho tiempo, ¿no? No solamente por parte de ACE, por parte de las instituciones privadas que trabajan en la zona, por parte de las instituciones de la Intendencia. Tengo entendido también que se decayó mucho la complementación de los servicios. Hay barrios muy populosos, por ejemplo Cerro u otros en La Teja, en Ciudad de la Costa, por ejemplo, fuera del área de Montevideo, en donde hay una playa de instituciones y coordinar los servicios entre ellas sería clave para que, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre un neurocirujano a dar una policlínica, ¿no? No es muy frecuente que los neurocirujanos den policlínica, pero, por ejemplo, que no tenga que ir a ACE, a la institución mutual, y no, va a un lugar y ahí que puedan ir los usuarios que requieren ese servicio, obviamente por derivación, de toda esa zona. Algo ya dijo, pero me queda la duda cómo piensan instrumentar esto de mejorar la formación en el interior del país para facilitar la erradicación de los especialistas, porque ahí por lo pronto está la Universidad de la República de por medio, pero además hay toda una dificultad también respecto a la erradicación efectiva y bueno, y poder... parece difícil tener 19 centros de formación, uno por departamento, ¿no? ¿Cómo se manejaría eso? Bueno,
Acá lo que hablo es a partir de la experiencia que hemos tenido en la Facultad de Medicina, particularmente en la clínica que tengo el privilegio de dirigir, que es la Clínica A, que desarrollamos un plan de descentralización que comenzó en el año 2010, o sea que ya tiene 14 años cumplidos. Y la base de todo esto fue crear lo que denominamos centros docentes asociados a la clínica de Montevideo en diferentes lugares del interior del país, tanto públicos de ACE como privados de instituciones mutuales de la Federación Médica del Interior. En esos lugares se abrieron cupos para residentes, se compite por la residencia y van eligiendo en cada uno de esos lugares. En esos lugares hay un médico a cargo de la formación, un tutor responsable de la formación que funciona como docente asociado a la clínica y tenemos actividades de formación presencial, yendo a los lugares, y por telemedicina, que eso realmente, la pandemia fue un impulso enorme. Y con eso hemos logrado, con 14 años, formar más residentes en el interior del país que en Montevideo, y está por publicarse ahora en la Revista Médica del Uruguay. El 80% de los residentes, las residentes, porque son casi todas mujeres, que se formaron en el interior, se quedan radicadas total o parcialmente en la localidad donde trabajan, disminuyendo mucho ahí la brecha de inequidad con respecto a los recursos humanos. O sea, para empezar, esto sería para los residentes y no es tan loco pensar que se pueda replicar en todos los departamentos. No es tan loco, yo creo que es un objetivo planteable que tengamos un centro de formación en cada uno de los departamentos, Y hay 8 departamentos del país. Hay que hacer surge un otra énfasis duda. en el norte del Río Negro, ¿no? Porque es donde está la mayor inequidad. La brecha mayor de inequidad de especialistas, tanto anestésicos quirúrgicos como de medicina, es al norte del país, y las especialidades que tienen lo que se llama la brecha solucionada son en medicina, la nefrología. Ahí hay el tema de las redes de diálisis que ha hecho que los nefrólogos se difundan por todo el país, porque son ellos los que tienen que hacer eso, la pediatría y la ginecología, que me siento muy orgulloso de que una especialidad anestésico-quirúrgica tenga esa brecha disminuida, y ha sido no por casualidad, sino por esta estrategia que nosotros creemos que hay que conversarlo, y acá es como una especie de disociación mental para mí, porque yo formo parte de la facultad, sí. pero hay que conversarlo para impulsarlo de manera autónoma y cogobernada la facultad y la UDELAR en medicina, en psicología, en trabajo social, en enfermería. Cuando ve el mapa 1 del país, la brecha de enfermería es muy alta en todos lados, menos Paysandú Salto. ¿Por qué? Porque ahí se forman enfermeras. Me surge la duda ahí de... y no quiero ser ofensivo con esto, pero sabemos que en la salud hay intereses corporativos que han pesado, por ejemplo, para resolver este tipo de problemas, ¿no? Desde cuántas personas ingresan a especializarse, hay argumentos de muchos tipos, pero hay uno que es el argumento corporativo, médicos que terminan formando parte de las direcciones de las mutualistas y que además son los médicos que atienden, y esto es especialmente intenso en el interior del país. Entonces, ¿en qué medida es viable que yo, médico, que de repente soy el único especialista de esto en el interior, voy a estar formando a quien va a ser mi futuro competidor y después voy a tener que dividir esa gente, que tampoco es tanta, porque no somos India, como usted decía, para trabajar? Yo creo que la síntesis de esa pregunta que tú planteás, que existe y es real, es: decisión política mata conflicto de interés. Es decir, si la decisión política está en caminar por este lado, se hace un acuerdo con la Universidad de la República y con los prestadores públicos y privados para trabajar en esto, los conflictos de intereses secundarios basados en la concepción de que la salud es un mercado y no un derecho, pasan a un segundo plano, y se puede, porque lo logramos, se puede realmente mejorar la calidad, la formación y la distribución de recursos en una idea de ganar-ganar, donde todos ganamos, ¿verdad? Porque esta cuestión de que si hay más especialistas voy a tener menos trabajo es una idea del siglo XIX, ¿verdad? Hoy por hoy, con la complejidad que tiene la atención sanitaria, eso no es así. Hoy claramente lo que hay que hacer es formar equipos de atención, y que dentro del equipo cada uno se especialice en un área para mejorar la calidad de las prestaciones, que además van aumentando a un ritmo hiperacelerado, y es algo que no hemos hablado acá, porque siempre hablamos de la salud, yo digo como para abajo, ¿no? Para ver los derechos, para la equidad, para todo, pero nunca hablamos para arriba, la excelencia que tiene que tener, por ejemplo, la revolución
genómica de la medicina, los nuevos fármacos que tienen que estar establecidos para cada uno de las secuencias génicas o epigenética de cada persona. Eso genera desafíos para los cuales vamos a precisar muchos más recursos humanos que los que hoy tenemos, ¿no? Y todo eso genera mucha más plata también, que vas a tener que negociar. Genera más plata, genera... O sea, genera necesidad de más dinero. Genera necesidad de más dinero, genera potencialmente más capacidades y más salud para las personas y en un sentido mercantil también mayor, esto suena feo, mayor capacidad de producir de esa persona si está sana. Entonces creo que es un círculo virtuoso, no es un círculo que sea por la negativa, ¿no? ¿Pero está conversado con Odone, por ejemplo, algunas de estas medidas? No, para nada. No. Esto es una visión de índole filosófica de por dónde tiene que transcurrir los desafíos, que tiene que ser lograr más equidad, que se ha perdido, y generar más excelencia en las prestaciones. Excelencia como, por ejemplo, fue la noticia de ayer del tratamiento de los ACV de manera regionalizada dentro del fondo. Yo creo que es una gran noticia esa, que hay que aplaudir al actual ministerio por haber logrado esta prestación. ¿Dentro del fondo dijiste, perdón? Es una prestación que se va a dar para todas las personas en todo el territorio, por lo que tengo entendido, y creo que es un avance muy importante, porque con esto existía una gran inequidad en la salud, de acuerdo a lo que decíamos hoy, a dónde viviera. Una cosa que te diera una ACV en el norte del Río Negro y otra cosa en la Avenida Italia, era bastante distinto. Generó un revuelo bárbaro con su expresión hace algunos días de que la ley de interrupción voluntaria del embarazo había generado la pública felicidad. Fue parte de una sorpresa porque no había sido parte de la campaña electoral. Tanto la ministra designada, Cristina Lustenberg, en la fórmula, el programa de streaming que participa Paula, como usted mismo, han hablado de que es necesario instrumentar cambios allí. ¿Puede explicar primero la expresión de la pública felicidad, qué quiso decir con eso y bueno, en qué están pensando concretamente? Bueno, lo primero, con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, nosotros venimos como país de un proceso muy largo de casi 25 años, donde primero el aborto provocado en condiciones de riesgo era la primera causa de muerte de las mujeres en el Uruguay, estoy hablando de la década del 2000. Se instrumentó un modelo original acá que fue el modelo de reducción de riesgo y daño, que permitía el asesoramiento de las mujeres que pensaban interrumpir el embarazo, aún en la ilegalidad, para disminuir el riesgo. Y luego en el 2012 se plantea la despenalización del aborto, una ley muy compleja, fruto de una negociación muy difícil en el Parlamento, que la reglamentamos nosotros en el ministerio pasado. Esa ley lo que buscaba era lograr que la práctica de aborto en el Uruguay fuera segura, es decir, que las mujeres no arriesgaran su vida o su salud al tener que hacerlo, accesible, es decir, que las mujeres allí donde estuvieran, si precisaban acceder a un aborto, lo lograran, e infrecuente, es decir, que el número de abortos se disminuyera con el correr del tiempo y que fuera controlado. Esos tres objetivos se lograron. La práctica de la interrupción voluntaria en el Uruguay es infrecuente. Somos uno de los países con la menor tasa de aborto cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años. El promedio es más o menos de 10. Esto nos ubica cercano a los países escandinavos, ¿verdad? En segundo lugar, es accesible en todo el territorio nacional. Al principio hubo problemas en algunos departamentos donde había una pseudo objeción de conciencia masiva. Luego se fue entendiendo, exacto. Y en Salto, por ejemplo, tenemos un centro docente asociado y los nuevos residentes que se formaron, que están allí trabajando, no son objetores de conciencia y desarrollan este servicio. Perdón, te interrumpo un segundo. ¿Está pasando en algún punto del país esto? Yo tengo entendido que no, que por departamento no. Y segura, es una práctica segura con una muy baja tasa de infecciones o de afecciones para la mujer, a pesar de que en este periodo hubieron 3 muertes maternas, las 3 en ACE, nuevamente la inequidad, y las 3 en chiquilinas muy jóvenes, donde hubieron problemas asistenciales. Me van a preguntar qué pasó, no tengo la interna de eso, porque eso hay que preguntarle a la Comisión de Muerte Materna del Ministerio para que le diga. Pero en términos generales creemos que la ley ha cumplido su objetivo. En ese sentido, no dudamos en decir que esta es una buena ley para las mujeres, para las infancias, y esto es algo que es importante manejarlo.
Antes, cuando una mujer moría por un aborto, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, dejaba hijos a su cargo huérfanos. Esos hijos e hijas aumentaban el riesgo proporcionalmente para su salud, sobre todo las hijas, de muerte. O sea, aumentaba el riesgo de la mortalidad infantil. O sea, es una buena ley para las mujeres, para las infancias y para la sociedad toda. Desde mi punto de vista, creo que ha traído una decompresión de esta situación que antes generaba terror, que le puede ocurrir a cualquier mujer en cualquier entorno, pero mucho más en los entornos más desfavorecidos, y por lo tanto lleva a un alivio social. En ese sentido, mi única intención con el razonamiento de la pública felicidad es, como decía Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados. La felicidad pública no es la suma de la felicidad privada, sino evitar el sufrimiento innecesario, y se me ocurrió la metáfora artiguista de decir pública felicidad, que en esta semana no he leído todo lo que me han dicho, pero me han dicho muchas barbaridades. Esto no va en contra de la espiritualidad de nadie. Yo, por otro lado, provengo de una familia católica, respeto totalmente la espiritualidad religiosa de todas las religiones y entiendo las concepciones diferentes que pueda haber esto. Lo que no acepto es el fundamentalismo religioso de que porque yo tengo una convicción religiosa te la voy a imponer a vos, que pensás distinto. Eso no lo acepto, eso es la base del odio, es la base de lo que hoy estamos viendo en el mundo. Somos un país laico y creo que tenemos que seguir siendo. En ese sentido, Cristina Lustenberg, lo que había planteado sobre la ley había sido la posibilidad de revisarla e incluso revisar los plazos de acuerdo a lo que pasa en otras partes del mundo. En cuando hizo esa declaración ya dijo, bueno, hay lugares donde el aborto está permitido hasta las 19, 20 semanas, llamó bastante la atención. ¿En qué están pensando concretamente? Bueno, no estamos pensando específicamente en nada, salvo de un aspecto que sí se ve, y es que desde el 2014, en el Uruguay está universalizado un estudio que se llama el screening del primer trimestre. Todas las mujeres embarazadas se les ofrece a las 12 semanas hacer una ecografía que mide la translucencia nucal, o sea, se ve el pliegue de la nuca del feto, y se toman sustancias en sangre para ver cómo es la evolución y el desarrollo del feto. Ese estudio, los resultados están a veces a las 13, 14 semanas y puede arrojar alto riesgo de malformaciones, algunas compatibles, otras incompatibles con la vida, u otras alteraciones. Eso lleva a que muchas mujeres, pasado el plazo de las 12 semanas, planteen la posibilidad de interrumpir el embarazo, y eso no está contenido. Entonces creemos que eso, en conjunto con otro estudio que estamos para universalizar, que es la ecografía estructural, también puede arrojar ese tipo de alteraciones. Creemos que eso tendría que estar contenido dentro de la normativa actual. En principio no se está pensando en cambio legislativo, sino en cambios de la normativa. Eso es un elemento. El otro elemento que se ha demostrado en estos 12 años, 13 años, bastante ineficientes, son los 5 días de espera entre que consulta a la mujer y que se les da la pastilla de misoprostol y mifepristona. El 96%, el total de las mujeres que han consultado, no cambian la opinión, y parecería ser que, si está claro en la primera entrevista la decisión, obligar a alguien a esperar 5 días no es una práctica muy humanizada del sistema de salud. Por lo tanto, eso también. Otro tema que tenemos en el Uruguay en estos años, nos hemos convertido en un país de inmigración, sobre todo de tres países hermanos, Cuba, República Dominicana y Venezuela. Muchísimas mujeres jóvenes que mantienen relaciones sexuales, que tienen riesgo de tener embarazos no deseados, y hay dificultades para el abordaje del IVE en las mujeres migrantes, y por lo tanto habría que hacer algún cambio, y creemos que hay que hacerlo. De todas maneras, todo esto forma parte de algo que hay que hablarlo a nivel de gabinete con el Poder Legislativo, ver si hay alguna chance de avanzar en esto o no, porque no se está pensando, como dije, en grandes cambios legislativos, sino en modificaciones de la normativa. Estos cambios para luego de los exámenes que se hacen al feto, ¿está pensando en malformaciones que son incompatibles con la vida, o si hay un nacimiento que se ve que va a tener síndrome de Down o alguna, ser minusválido en algún aspecto,
¿Para eso o para lo otro? Bueno, en primer lugar, los estudios que se hacen en la vida fetal arrojan solamente una parte de los problemas que se pueden tener luego de la vida postnatal. Hay muchísimas discapacidades que se dan en el desarrollo de los niños y las niñas y que no son diagnosticadas. De las que son diagnosticadas, creemos nosotros que las mujeres, sus parejas, su familia, si tenemos esa información, ellas tienen derecho a la toma de decisiones conscientes con respecto a qué hacer. Es decir, que tengan esa información y que puedan tomar decisiones y que el sistema, en definitiva, acompañe esa decisión. Para una mujer, el tener un feto con una malformación puede ser algo tan grave que le genere un problema de su salud mental que incluso piense en quitarse la vida. Esto lo planteo porque lo hemos visto en nuestra práctica clínica y creemos que eso tiene que estar contemplado dentro de la enorme cantidad de posibilidades que pueden haber, ¿no? Esto no es matemática, lamentablemente. Hay diferentes tipos de malformaciones. El sábado pasado, hace 3 días, en el Hospital Pereira Rosell, un equipo combinado uruguayo-brasilero, y el uruguayo es por parte de la Clínica Ginecológica IDEACE, operó un feto de 26 semanas que tenía una espina bífida dentro del útero de la madre por la paroscopía. Eso es un procedimiento riesgoso para la mujer. La mujer aceptó hacerlo para tratar de solucionar ese defecto. La operación fue exitosa y ese niño, es una niña, cuando nazca va a tener mucha más chance de no tener la discapacidad de la espina bífida. Pero es la mujer la que tiene que decidir someterse a un procedimiento que dura 3 horas con anestesia general, donde se hace por tubos que se llaman laparoscopía y se opera al feto en algo que es de ciencia ficción y te eriza la piel, aún a mí que soy un viejo ginecólogo, ¿no? Siempre la decisión de la mujer tiene que ser la que resuelva y nosotros acompañar esas definiciones, eso es algo central para Ahora, Lo que pasa es que al correr el plazo, también cada vez que el plazo se corre, más gente cree que es un ser vivo el feto. Totalmente. Bueno, es un ser vivo desde que tiene un corazón y late, ¿no? Totalmente. Por eso, entonces ahí esa decisión Yo creo que sobre el tema del valor moral del embrión o el feto no hay mayor discusión. Acá nosotros lo que hemos tratado es no entrar a un tema que la religión, la filosofía, la ética y la biología no se han puesto de acuerdo. Lo que nosotros pensamos es que hay una vida consciente aquí, que es la de la mujer, y esa mujer es la que tiene el derecho a tomar las mejores decisiones para su vida y su salud, que pueden ser eventualmente la interrupción de un embarazo o que puede ser someter a morir ella para que se mejore la salud de su feto por una operación. Lo que pasa es que a la semana, tengo entendido, de acuerdo a unas cosas que estuve leyendo, entre la semana 21 y la 25, el feto ya casi que podría sobrevivir fuera del cuerpo de la madre porque tiene definido casi la totalidad de sus órganos, por ejemplo. Si estamos hablando del examen estructural, la ecografía estructural, que es aproximadamente sobre las 20 semanas, me pregunto cuánto pesa toda la evolución del embarazo que está notoriamente avanzado, casi en la mitad o superior. La Organización Mundial de la Salud y nuestro certificado de función de perinatal define el aborto por debajo de los 22 semanas o los 500 gramos. En ese periodo se define aborto porque no hay posibilidad, de acuerdo a la tecnología vigente, de que haya una sobrevida. Entre las 22 y las 26, 25, 26, hay un periodo gris que se llama parto inmaduro o nacimiento inmaduro, en el cual, de acuerdo a la situación del feto y los cuidados, puede sobrevivir muchas veces con graves secuelas y otras, afortunadamente, no. Después de las 26 ya se habla de parto de pretérmino. Son como periodos distintos. Digamos, de acuerdo a esos periodos, desde el punto de vista académico, en la ginecología, se maneja distinto para la toma de decisiones de la mujer. Por debajo de las 22 semanas, las posibilidades del feto o del embrión son prácticamente inexistentes. Entre las 22 y las 26 hay que adecuarse a las condiciones, por ejemplo, de atención que pueda tener ese recién nacido, a si tiene alguna condición de enfermedad del feto o no, para la toma de decisiones, y por encima de eso, en general, se hacen todos los esfuerzos para que
tenga una sobrevida lo más adecuada posible. Se nos acabó el tiempo. Leonel Brioso, subsecretario designado del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias por haber venido. Un placer Muchas estar gracias. Muchas gracias. Gracias.